Un saludo, sean todos bienvenidos a Decisión 2019. Hoy con el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Puerto de la Cruz y también al Cabildo Insular de Tenerife, Lope Afonso. Lope Afonso, muchas gracias y bienvenido. Muy bien hallado, muy buenas tardes, ¿qué tal? Candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz, candidato también al Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cuándo le proponen a usted o cuándo se decide usted que va de candidato por el Partido Popular al Cabildo Insular? Bueno, pues realmente la cuestión me la plantea el partido a finales del pasado año y es una cuestión que de entrada yo rechazo, porque ya bastante tarea tenía con afrontar el reto de la alcaldía del Puerto, si los compañeros querían que yo repitiera, como para plantearme también añadirle algo tan importante como ostentar la presidencia del Cabildo. Claro, requirió una decisión meditada, pausada, y después de que el partido me dijera, considera lo mejor, al final también puse por delante el lado positivo, que era la oportunidad de también participar de la política insular, de donde se toman las decisiones de la institución, que aparte de ser la más querida generalmente por todos los tinerfeños, es la que también tiene más capacidad inversora en estos momentos para mejorar, para transformar la vida de los tinerfeños. Pues me pareció que también desde ahí podía contribuir a mejorar la situación del puerto y también por ende de la comarca norte, en la que yo me he movido tradicionalmente, y también aportar algo más al bienestar, si era posible, del conjunto de los tinerfeños. ¿Cree usted que la experiencia adquirida en estos últimos 4 años como alcalde de la ciudad de Puerto de la Cruz puede ayudarle a afrontar esta nueva, vamos a decir, este nuevo proyecto? Yo creo que sí, estoy tan convencido de ello que le he intentado impregnar de ese perfume municipalista a toda la candidatura. Entre otras cuestiones, he observado en este tiempo que para que el Cabildo acierte en sus decisiones es bueno que tenga una visión local, una visión municipalista, que no entre a veces en algunos escenarios como elefante en cacharrería. Es decir, que tenga previamente el sentir de la calle, que se lo puede dar mejor que nadie el municipio, a través de su órgano de gobierno, del ayuntamiento, de su alcalde y sus concejales. Por tanto, he intentado que la lista esté compuesta por personas que conozcan bien la gestión municipal. Hasta 13 en total de la candidatura han sido concejales o lo son en la actualidad, incluso uno ha sido alcalde, como Valentín en San Miguel, y otros pues también conocen lo local desde el Cabildo, como en este caso Manuel Fernández, como consejero todavía actual del Cabildo de Tenerife. Luego, como todo el mundo conoce, figuras notables de la política insular ya, como Sede González, me acompaña también el número 2, también concejales destacados de la política local en Santa Cruz, como José Carlos Hacha. En definitiva, gozo de un elenco de personas que han sido protagonistas muy importantes de la política municipal estos años, que la conocen bien, pero me veo también auxiliado de otras personas que vienen de lo privado y que en este caso son personas con perfil profesional contrastado, contrastable, gente con buena reputación, que viene por vocación y con la única voluntad de sumar para conseguir un Cabildo Tenerife, un gobierno del Cabildo dedicado íntegramente a esto, 7 días a la semana, 24 horas al día, como tiene que ser, con esa visión de cercanía, que es la que, insisto, creo que tiene que extenderse al conjunto de la acción política del Cabildo. Hay mucha gente que estará pensando y que de hecho opina que es difícil presentarse a una alcaldía para una ciudad como Puerto de la Cruz y al mismo tiempo presentarse al Cabildo Insular. ¿Cómo va usted a compaginar esto? Bueno, vamos a esperar primero la decisión de los tinerfeños, pero si tuviera la bendita disyuntiva de tener que enfrentarme a elegir por ser el más votado al Cabildo y por ser el más votado al Ayuntamiento, pues ahí ya la propia situación legal me orienta un poco. Es decir, el sistema electoral canario tiene la singularidad de que en este caso, a diferencia de otras instituciones, el presidente del Cabildo es designado por votación directa, es decir, el más votado pasa a ser directamente ya propuesto como candidato, como presidente, mejor dicho, al Cabildo, y luego tendrá que formar su gobierno para ganarse estabilidad. En los ayuntamientos hay que celebrar un pleno de constitución para votar entre todos los concejales electos al alcalde. Lo normal es que sea el que tenga la fuerza más votada, si sobre todo tiene mayoría absoluta. Pero esa singularidad hace que ya directamente, si soy más votado del Cabildo, sea presidente automáticamente. Por tanto, por responsabilidad, yo intentaría centrarme en ese cargo e intentar también desde ahí ser el mejor alcalde posible para el puerto, que se puede y mucho ayudar al puerto y al norte en general desde el Cabildo de Tenerife. Ahora mismo hay un pacto entre Coalición Canaria Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué carencias ha visto usted a lo largo de estos 4 años? Pues muchas, lamentablemente. Incluso más de las que ellos mismos han visto, porque digo esta nota como consecuencia de que, a pesar de seguir todavía a día de hoy unidos en ese pacto de gobierno, han sido notables y continuas las desavenencias
Y a esas notas de notables y constantes yo también añado las de graves, porque hemos visto lanzarse acusaciones muy fuertes entre unos y otros, incluso entre presidentes, vicepresidentes y viceversa, que luego no quedan en ninguna decisión interna porque probablemente haya sido más fuerte el pegamento del poder que el de la coherencia o la dignidad, que es lo que debería haberse puesto de manifiesto en decisiones como la ruptura del pacto o el cese de uno o la salida voluntaria de otros, si realmente no se entienden. Y probablemente esa falta de entendimiento, algunos de los problemas que también decía al principio que hemos ido observando, que al final este gobierno, que no solamente gobierno original de este mandato, que proviene del anterior, por tanto vamos a terminar ahora de una fase de 8 años de gobierno continuado de Coalición Canaria y Partido Socialista en el Cabildo. ¿El saldo cuál es? Carreteras colapsadas, falta de respuesta, problemas que no se atienden con criterios sino de forma improvisada, tener un montón de demandantes de plazas sociosanitarias sin atender en la isla, a los que no hay respuesta posible, que tengamos todavía algunos centros que llaman de forma equívoca hospitalarios en el norte y en el sur, y que son realmente centros de especialidades, porque se han hartado de vender que ahí había inversión para hospital, cuando todavía realmente no tenemos ni muchas atenciones básicas, que todavía en el centro de ICO, que yo me niego a llamar hospital, al final ni siquiera tenemos atención pediátrica para el fin de semana, que al final tengan que ir los padres corriendo en busca de centros médicos privados en otra parte del norte o directamente tener que ir a Santa Cruz para poder recibir atención de uno de sus hijos. Esto todavía está en el debe de este gobierno, pero a eso le sumamos también que hay comarcas que están abandonadas en cuanto a inversión, que no se ha sabido interpretar hacia dónde tienen que ir las prioridades para contribuir con esa inversión pública a que se generen condiciones también de bienestar y de empleabilidad en esa zona. Yo consigo una isla de forma equilibrada, donde todos los vecinos, con independencia de la comarca o del municipio, se sientan igual de respaldados por su institución insular, que tengan apoyo de verdad. Y también apoyo para la formación de profesionales, para que el Cabildo contribuya, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas, a conseguir que las oportunidades de empleo cualificadas que se generan aquí, no solamente las de puestos no cualificados, puedan también ocuparse por vecinos de Tenerife, que no se queden en manos de otros que vengan de fuera por tener mejor cualificación. Y no solamente en formación reglada, donde pues sí tenemos oportunidades en la Universidad de La Laguna, por supuesto que sí, sino en otras que vienen de la experiencia en el mercado, donde la formación no siempre ha ido correlativa a la exigencia de las empresas, sino que también tenemos una carencia grave todavía en idiomas. Y eso es algo elemental en una isla como esta, que tiene su Producto Interior Bruto residenciado en el turismo y donde probablemente las expectativas de futuro sigan pasando por tener un sector turístico pujante, creador de empleo, pero que lo haga también con mejores condiciones de calidad para los mismos. Ha nombrado usted hace escasos momentos la Universidad de La Laguna, la UL. Son muchas las personas que se enfrentan a diario para dirigirse tanto a la universidad, los estudiantes, como cualquier persona que se tenga que trasladar a la zona metropolitana. El tema de las colas, que todos han dicho que las van a arreglar, y las colas del norte hacia Santa Cruz siguen existiendo. ¿Qué solución hay para esto? Bueno, son sufridores de las colas y presuntos culpables también de las mismas, en palabras que ha tenido el presidente del Cabildo en este mandato, donde ha intentado eludir responsabilidades para otorgárselas a todo el mundo, a la universidad, a los usuarios del hospital, en fin, todo el mundo menos asumir al final la responsabilidad propia. Y tiene mucho que decir y hacer, en este caso, el Cabildo. Nosotros venimos demandando desde el Partido Popular desde hace mucho tiempo que para vertebrar bien la movilidad de la isla, para ordenar las inversiones y para priorizarlas, había que tener una herramienta básica, un plan de movilidad, una estrategia que recogiera cómo se tenían que desarrollar esas inversiones. Sin embargo, se ha preferido ir al dictado de urgencias, de necesidades, y no de la planificación lógica que hay que tener en una materia tan importante como esta, y sin embargo se ha escudado en que faltaban recursos porque el gobierno no nos daba, porque se incumplía el convenio de carreteras, cuando había recursos propios, lo sigue habiendo ahora, y más recursos que antes para acometer esas inversiones prioritarias. Al final de este mandato, en el pleno donde se aprobaron los presupuestos para este ejercicio, una enmienda del Partido Popular consiguió que al menos el gobierno actual, el todavía gobierno de la isla, aprobara ese plan de movilidad. Desde esa fecha, hace meses hasta ahora, todavía no hemos conocido en qué ha quedado ese acuerdo. Si se ha encargado la redacción, si hay algún borrador de documento, porque a nosotros al menos no nos ha llegado absolutamente nada. Y eso pues también se compadece con la situación que todavía seguimos viendo en la carretera, de colapso y de improvisaciones. Al final no sabemos si se va a licitar un carril Busbao completo, si parcial, si al final se va a hacer antes que la ampliación de uno de los carriles, si se va a hacer antes que la ampliación de la TF1 en el sur, si al final el Cabildo va a hacer algo porque salga antes el anillo insular, cuando sabemos que hay uno de los tramos
el que era en fin, el más dilatado en el tiempo, el Intertanque y Santiago del Teide, que se va a licitar por fin ahora, después de muchas demoras, después de bajas temerarias, no sé cuántas cosas más que han anunciado, pero al final, en definitiva, no se ha hecho todavía, que encima lo van a hacer con un carril en cada sentido, cuando se había advertido la necesidad de que al menos se pusieran 2 en cada sentido para evitar la congestión, que encima del retraso y de la inversión, que es bastante cuantiosa, corremos el riesgo de que se pueda ejecutar y nacer ya congestionado de antemano. Y yo me refería antes al papel del Cabildo, no solamente en propiciar que se cambiara ese proyecto para ampliar esos carriles, sino también que ya adelantándose a los tiempos, propiciara el último proyecto, que es el del cierre definitivo con el tramo entre Los Realejos y Cos de los Vinos, del que todavía no se sabe absolutamente nada ni del proyecto. Con lo cual, imagínense las perspectivas que tenemos aún, que sin tener todavía la garantía de cuándo se van a ejecutar las obras, el tiempo en el que vamos a estar con las carreteras colapsadas todavía es indefinido, no sabemos por cuánto más se va a extender. Lo que sí sabemos de dónde parte, y aparte ya de más de 2 décadas de congestión en la autopista del norte, de ya 5 años también padeciendo especialmente con intensidad el problema en la TF1, y cada vez más también colapsados los enlaces con los nodos de población desde los que viene el flujo de usuarios de la carretera. Si a esto le añadimos los problemas que ya vienen recibiendo los que tienen que ir, como decías en la introducción, Inma, los propios residentes que vamos a la universidad, los que tenemos citas en los hospitales, los que tenemos que desplazarnos por trabajo a la zona metropolitana, a los centros administrativos donde hay que hacer gestiones burocráticas, también los que se desplazan al sur por trabajo, que hay mucha gente que tiene que salir diariamente a la carretera. Para eso, alternativas, aparte de hacer bien las obras y hacerlas ya, tener una movilidad colectiva eficaz y asequible. Se nos han anunciado revoluciones en el transporte, cambiando las líneas, las frecuencias de TITSA, que solo se han convertido en elementos que han tenido revolucionados a la gente, pero porque se ha hecho mal, con imposiciones, sin ir de la mano de los ayuntamientos que conocen las demandas diarias de los usuarios de las guaguas en sus municipios, que han conseguido que al final, que personas que venían a trabajar, por ejemplo, al puerto, con un solo trayecto, ahora tengan que hacer más de un transbordo, complicándoles todavía más el acceso diario a su puesto de trabajo. Y al final, eso pasa por no tener claro que hay que abordar esa gestión de lo importante de la mano de los ayuntamientos y no de espaldas a ellos. Al final son las consecuencias de una política sin planificación que antepone lo urgente a lo importante y acaba anteponiendo lo urgente siempre porque no ha sabido prever los problemas por falta de conocimiento real del día a día de los vecinos. ¿Cree usted que el Cabildo ha gobernado estos últimos, vamos a hablar de los últimos 4 años, han estado 8, Coalición Canaria, Partido Socialista, hablamos de los últimos 4 años, para no irnos muy atrás en el tiempo? ¿Cree usted que han gobernado al margen de la opinión pública, de lo que opina la gente de a pie, la gente de todos los municipios de la isla? Probablemente se ha ido al margen de muchos municipios, se ha ido al margen del sentido común y por tanto cuando no se va de la mano de esas 2 premisas se corre el riesgo de fracasar en muchas políticas. Y yo creo que esta de la movilidad colectiva es una de las que evidentemente ha fracasado. Ha fracasado porque no hay todavía un volumen de usuarios del transporte colectivo suficiente para descongestionar las carreteras, al menos para aliviar en parte el tráfico a determinados picos horarios que se saben que son mayoritarios en demanda. No se ha hecho bien porque tampoco se ha tenido la sensibilidad de abaratar precios para facilitar que se deje el coche en casa a un precio asequible. Llevamos años reivindicando desde el Partido Popular que se emita un bono de transporte joven a 20 euros, como pasa en otras ciudades de España, como pasa también en la isla capitalina de enfrente, donde se estimula la movilidad colectiva con precios de ese tipo, que al final garantizan que muchos jóvenes que van a la universidad a ese precio sí puedan dejar el coche en casa. Irse directamente a un trayecto que le garantiza eficacia porque no tiene más pérdida, no tiene más entradas hacia otros municipios, sino se va directamente a la facultad a ese precio, que es fijo. Igual también con otros colectivos. Se podría estimular de la misma forma si se tuviera la sensibilidad con los usuarios de los hospitales, sabiendo que de antemano no han conseguido que den respuesta ni el Centro de Especialidades del Norte ni el del Sur a todas las demandas que requiere realmente un usuario del hospital. Pues todo eso podría hacerse si se hubiese planificado con sentido común y con los municipios. Por eso esa necesidad de que la política insular se empape de municipalismo. Las elecciones se han celebrado muy poco, las elecciones generales, pero desde hace tiempo estamos viendo ya que aquellos gobiernos de mayoría absoluta han quedado desfasados en el tiempo y hoy en día para gobernar siempre hay que contar pues con otro partido en coaliciones, acuerdos, etcétera.
Si usted tuviera que pactar, ¿con quién pactaría en el Cabildo Insular de Tenerife? Mi pacto principal es con los tenerifeños y esa es la premisa sobre la que asentar cualquier otra decisión. Lo digo con total humildad. Mi aspiración es ganar las elecciones. Sé que evidentemente, a pesar de incluso de ganar, encontrar mayorías suficientes para gobernar en solitario es muy complicado y por tanto soy consciente de que es posible que haya que desplegar actividad negociadora después del 26 de mayo. Yo lo que sí me comprometo es a tener como premisa siempre esa forma de actuar, la del sentido común, la de la planificación de lo importante, de las prioridades de lo importante, antes que de lo urgente. Y me centraré en esa oferta programática antes que en sensibilidades políticas. Por tanto, no tengo, como decía también en otras entrevistas, líneas rojas, no marco cordones sanitarios, solo quiero que quien me acompañe en la tarea de gobierno comparta conmigo esa necesidad de ver la isla de forma equilibrada, de verla con sentido común, de verla con responsabilidad y no de verla con ocurrencia, que es como también nos hemos tenido que contentar al ver la forma de responder a algunas situaciones de este gobierno que hemos padecido. Habla usted de la sanidad. ¿Se han olvidado desde el Cabildo que hay muchísimas personas que están pagando la seguridad social y que necesitan una sanidad cercana, una sanidad sin listas de espera, sin colas para poder acceder a cualquier hospital? Y digo hospital porque en el norte hay uno, pero claro, hay muchas deficiencias en el mismo. ¿Cree usted que se han olvidado de todo esto en el Cabildo Insular? Yo creo que uno de los principales indicadores de bienestar que tiene una población es la calidad de sus servicios sanitarios, de cómo atiende a las personas. Y por tanto, creo que teniendo la paradoja de ser uno de los sistemas públicos con mejor calidad de atención profesional, porque tenemos un elenco magnífico de profesionales en la sanidad en Canarias, aquí, principalmente el Gobierno de Canarias, pero también con la participación de los cabildos, hemos dejado algunas carencias de gestión sin resolver. Algunas carencias de gestión importantísimas que hacen que tengamos esas listas de espera insostenibles, muy por encima de la media nacional, por lo menos muy por encima de la media de otras comunidades autónomas similares en población y el gasto per cápita en materia sanitaria, y donde vemos que realmente lo que hay no es un problema de recursos económicos, sino una falta de gestión de los mismos evidente. Y por tanto ahí se tiene que centrar también la colaboración de los cabildos con el Gobierno de Canarias para atender la necesidad de una gestión mejor, de gestión eficaz y gestión cercana. Por eso es necesario desconcentrar la atención, atender mejor en la cercanía, en los centros de referencia, ambulatorios, centros asistenciales, también poder dotar definitivamente a las comarcas de esos grandes referentes hospitalarios, pero hospitalarios de verdad, haciendo un esfuerzo mayor en dotarlos de los medios técnicos y humanos adecuados para que puedan dar un servicio realmente hospitalario, y también para no perder de vista que junto a esa necesidad sanitaria como tal está la atención sociosanitaria para personas que después de su vida de trabajo tengan especial situación de vulnerabilidad, casi no lo digo, perdón, que al final pueda ser también difícil para una unidad familiar atender problemas como los que se pueden dar a una edad determinada, porque hay una necesidad de atender con los dos integrantes de la unidad familiar en el mercado de trabajo, donde no se puede generar atención directa a los mayores, y donde por tanto aflora una necesidad de atención de residencias que tiene que dar respuesta también la institución insular. Todavía encontramos muchos supuestos donde o se buscan soluciones en el ámbito privado o no se puede dar respuesta a la hospitalización o en este caso internamiento en un centro de una persona con cierta edad. Además, sabemos que es un problema que va a persistir y por tanto tenemos que planificar ya. Tenemos un invierno demográfico por el incremento de esperanza de vida, donde tenemos que necesariamente garantizar asistencia digna a las personas ya con cierta edad, a partir de cierta edad. Y yo le puedo contar una experiencia muy concreta, la tengo en mi municipio con el Hogar Santa Rita, que ha sido un referente siempre de base privada, con apoyo público, pero de base privada, y donde sin embargo encontramos que cada vez menos son los residentes del municipio y cada vez más son los residentes internos de otros municipios de la isla, porque no hay alternativa pública y tienen que venir muchos desde la otra punta de la isla hasta el puerto de la Cruz para poder tener una atención digna. Esa cuestión hay que resolverla ya si queremos tener también una atención digna a nuestros mayores, a los que han hecho también que nuestra vida de hoy sea más cómoda con su esfuerzo y su trabajo. López Afonso, candidato al Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular, tiene usted su minuto para dirigirse a todas aquellas personas que nos están viendo. Muchas gracias. Tenerife tiene grandes retos por delante, grandes retos que suponen que se aborde la gestión insular con altura de miras, con responsabilidad y en base a prioridades. En la isla de Tenerife, mi enemigo en estas elecciones no es ni Pedro Martín,
ni es Carlos Alonso, ni ningún otro político. Mi enemigo es el paro, mi enemigo es la exclusión social, mi enemigo son todavía las existencias de bolsas de pobreza en la isla. Y por tanto, la actividad que yo quiero desplegar como presidente del Cabildo va directamente dirigida a atacar esos problemas que inciden sobre las personas. Pero para resolverlos tenemos también que actuar en diferentes ámbitos. Tenemos que actuar en las inversiones para que sean equilibradas en cada una de las vertientes de la isla. También actuar en algo tan elemental como la movilidad. Sin una movilidad adecuada, las inversiones no van a generar el efecto deseado porque no va a haber una forma de vertebrarlas. Y por tanto, tenemos también que poner una atención especial en acabar con la congestión insostenible de nuestras carreteras. Pero sostenible sí tiene que ser la política con la que gestionemos los recursos naturales, con esos con los que tenemos que propiciar que nuestra isla siga siendo un destino turístico referente, de calidad, pero que se pueda legar a las futuras generaciones, que se siga pudiendo disfrutar de Tenerife en las condiciones que las hemos recibido nosotras. Por todo ello, pido un voto de confianza para una alternativa política que se salga de la tónica del binomio Partido Socialista Coalición Canaria de estos últimos 8 años, de una alternativa centrada y moderada que solo puede representar a día de hoy la alternativa del Partido Popular, de los hombres y mujeres que me acompañan en esta candidatura de vocación insular, pero eminentemente municipalista. Lope Afonso, ha sido todo un placer compartir este rato con usted en Decisión 2019. Muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes decirles que aparecen en pantalla pues, los números, los contactos donde ustedes pueden dirigirse para cualquier información sobre este espacio. Que sean ustedes muy, muy felices. Hasta una próxima ocasión.